La carreta se detuvo frente al rancho abandonado. María bajó con dificultad, la panza de 7 meses pesándole en cada movimiento. Rodrigo arrojó la maleta de ella al suelo polvoriento y dijo las palabras que la perseguirían para siempre. «Tú me metiste en esto, ahora arréglatela sola». El sonido de las ruedas al alejarse resonó como una sentencia final. Ella se quedó ahí parada, embarazada, sola, frente a una casa que nadie había habitado en años, rodeada de monte alto y un silencio que dolía en los oídos. En ese momento, María entendió lo que era el verdadero abandono, pero aún no sabía que 3 días después, un hacendado solitario pasaría por allí, vería humo saliendo de esa chimenea y que aquel hombre tomaría una decisión que lo cambiaría todo. Si crees que toda vida merece una segunda oportunidad, que la compasión vale más que los juicios crueles, suscríbete a este canal. Esta historia te mostrará que a veces Dios pone en nuestro camino exactamente a quien necesita ser encontrado en el momento más desesperado, y te mostrará que la verdadera valentía es hacer lo correcto cuando sería más fácil dar la espalda. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. El campo mexicano en aquella época era territorio de leyes no escritas, donde la palabra de un hombre casado valía más que la vida de una mujer sola, donde el honor familiar se construía sobre mentiras aceptadas y verdades enterradas. Las haciendas se extendían como pequeños reinos aislados, separados por leguas de caminos de terracería, rodeados por monte cerrado y ríos que crecían peligrosos en la temporada de lluvias. Los pueblos eran pequeños conglomerados de casas sencillas, una iglesia que dominaba la plaza central y chismes que viajaban más rápido que cualquier carreta. En ese mundo, una mujer embarazada y soltera no tenía lugar, no tenía voz, no tenía futuro. María conocía bien esas reglas crueles. Tenía 31 años y había construido una vida honesta como costurera. Sus manos eran hábiles con la aguja y el hilo. Sus bordados eran reconocidos en 3 pueblos a la redonda y ganaba lo suficiente para vivir con dignidad. Nunca se casó, lo que hacía que las malas lenguas la llamaran solterona. Pero a María no le importaba. Prefería la independencia a la prisión de un matrimonio sin amor. Tenía su casita rentada, su clientela fiel, su rutina tranquila. Hasta que apareció Rodrigo. Él era el capataz de una de las haciendas más importantes de la región. Un hombre de 40 años de porte firme, palabras dulces y mentiras aún más dulces. Apareció en su casa pidiendo que le arreglara unas camisas, diciendo que era viudo, que su esposa había muerto en el parto años atrás, que vivía solo, cuidando la hacienda y soñando con empezar de nuevo. María, que había aprendido a desconfiar de las promesas de los hombres, sintió algo diferente en él. Rodrigo volvió otras veces, siempre con alguna excusa para un arreglo, siempre con pláticas que se alargaban, siempre con miradas que decían más que las palabras. Los meses pasaron y María, por primera vez en su vida, se permitió creer. Creer que tal vez no era demasiado tarde, que tal vez existía alguien que la veía como una mujer completa y no como una solterona olvidada. Los encuentros ocurrían en secreto, porque Rodrigo decía que debían ser discretos hasta que oficializaran todo, que no quería dar pie a chismes malintencionados. Y María, ingenua en ese único aspecto de la vida, confió. Confió cuando él decía que le iba a pedir matrimonio después de la cosecha. Confió cuando la tocó por primera vez, diciendo que ya eran el uno del otro ante Dios. Confió cuando le prometió que la cuidaría para siempre. La verdad solo apareció cuando la panza comenzó a crecer y ya no había cómo esconderla. María estaba embarazada de 4 meses cuando una clienta, con ese placer malicioso de quien da malas noticias, le contó que Rodrigo era casado. No era viudo,
Nunca lo había sido. Tenía esposa, 3 hijos, una vida entera que María desconocía. Le había mentido sobre todo desde el primer día, desde la primera palabra. María sintió que el piso se le abría bajo los pies. Confrontó a Rodrigo la siguiente vez que apareció, y el hombre que había sido tan dulce se transformó en un extraño frío. Dijo que ella sabía en lo que se estaba metiendo, que una mujer experimentada como ella no podía alegar inocencia, que el problema era suyo ahora. En los meses siguientes, mientras la panza crecía, la vida de María se desmoronó pedazo por pedazo. Las clientas comenzaron a desaparecer, porque una mujer de familia no podía ser vista con una mujer de moral dudosa. La dueña de la casa que rentaba le pidió que se fuera, porque no quería escándalos en su propiedad. Las vecinas que antes la saludaban, ahora desviaban la mirada, cerraban las puertas cuando la veían en la calle. María intentó trabajar, intentó sobrevivir, pero el pueblo entero conspiraba en su contra, hasta que llegó el día en que la esposa de Rodrigo, doña Constanza, una mujer de familia poderosa y orgullo herido, exigió una solución. Fue la suegra de Rodrigo, una matriarca temida que comandaba a la familia con mano de hierro, quien lo planeó todo. María sería removida, borrada, como si nunca hubiera existido, y Rodrigo, cobarde hasta el final, aceptó ser el ejecutor. Una mañana fría de agosto, cuando María estaba embarazada de 7 meses, él apareció en su puerta con una carreta. Dijo que iba a ayudarla a ir a otro pueblo donde podría empezar de nuevo. María, sin opciones, sin dinero, sin un lugar a donde ir, aceptó. Metió su poca ropa en una maleta vieja, subió a la carreta junto a él y siguieron por el camino polvoriento. Viajaron todo el día. María preguntaba a dónde iban, pero Rodrigo respondía con monosílabos, el rostro cerrado, los ojos fijos en el camino. Cuando el sol comenzó a bajar, se salió del camino principal y entró por una vereda estrecha, cubierta de maleza, que llevaba a un lugar que parecía olvidado por el mundo. Al final de ese camino estaba el rancho. La casa era de madera oscura, el techo con tejas rotas, las ventanas sin vidrios, solo huecos vacíos que miraban como ojos muertos. El monte había crecido alrededor, tragándose cercas y caminos, transformando todo en un lugar salvaje. Rodrigo detuvo la carreta y bajó sin mirarla. María bajó también, cada movimiento difícil por la panza pesada, los pies hinchados, un cansancio que iba más allá de lo físico. Él arrojó la maleta al suelo, levantando un polvo que se le pegó en la ropa, que se le pegó en el cabello, que se le metió en los ojos, haciéndolos arder. María miró esa casa abandonada, ese lugar aislado, y entendió con una claridad brutal que aquello no era un nuevo comienzo, era un desecho. Preguntó con voz temblorosa qué estaba pasando, por qué la había llevado ahí, cuándo llegarían al pueblo donde se iba a quedar. Rodrigo finalmente la miró, y en esa mirada no había nada del hombre que le había prometido amor eterno. Solo había frialdad, rabia contenida y el alivio anticipado de quien se está librando de un problema incómodo. Dijo que ese rancho había pertenecido a un tío lejano suyo, muerto hacía años, que nadie venía por ahí, que era el lugar perfecto para que ella resolviera la situación sola. María sintió que se le helaba la sangre, le suplicó, le dijo que estaba embarazada de 7 meses, que el parto estaba cerca, que necesitaba ayuda, que no podía quedarse ahí sola. Rodrigo subió a la carreta y dijo las palabras finales: «Tú me metiste en esto, ahora arréglatela sola». Azuzó al caballo y la carreta comenzó a alejarse. María corrió tras ella unos pasos, gritando su nombre, pero la panza pesaba, las piernas no le obedecían y él no volteó ni una sola vez. El sonido de las ruedas en la terracería fue disminuyendo, hasta que solo quedó el silencio, un silencio tan absoluto que lastimaba.
María se quedó ahí parada en medio de ese descampado, la maleta a sus pies, la mano en la panza donde el bebé se movía, y entendió que había sido completamente abandonada. Los primeros momentos fueron de parálisis total. María no podía pensar, no podía moverse, solo se quedaba ahí mirando el camino vacío por donde la carreta había desaparecido. El sol bajaba rápido, pintando todo de naranja y luego de morado, y el frío de la noche comenzaba a llegar. Fue el frío lo que finalmente la sacó del trance. Tomó la maleta con dificultad y caminó hacia la casa. La puerta estaba entreabierta, colgando de bisagras oxidadas que rechinaron cuando la empujó. El interior olía a moho, a tiempo detenido, a abandono completo. Había una sala con piso de tablas sueltas, algunas faltantes creando agujeros peligrosos. Una mesa vieja cubierta de polvo y telarañas ocupaba el centro. 2 sillas rotas yacían tiradas en un rincón. La cocina tenía un fogón de leña oxidado, repisas vacías y ventanas sin vidrio, por donde el viento entraba trayendo hojas secas. Había un cuarto pequeño con una cama que era solo la estructura de madera, sin colchón, sin nada, y había suciedad por todos lados, capas y capas de polvo, nidos de ratón en las esquinas, marcas de humedad en las paredes. María se sentó en la silla menos rota y finalmente dejó que las lágrimas vinieran. Lloró por la ingenuidad que la había puesto ahí, por la confianza traicionada, por la vida que había construido y perdido, por el futuro que debería tener y que le habían arrancado. Lloró por el bebé que crecía dentro de ella y que iba a nacer en un lugar miserable, sin nadie que la ayudara. Lloró hasta no tener más lágrimas, hasta que le dolió la garganta, hasta que se le hincharon los ojos. Entonces, cuando la noche ya había caído por completo, cuando la oscuridad era absoluta y los sonidos del monte comenzaban a resonar amenazantes, María hizo lo único que podía hacer. Decidió sobrevivir. Abrió la maleta y sacó un rebozo grueso que usó para cubrirse del frío. Comió un pedazo de pan duro que había traído. Bebió agua de un cántaro que estaba a la mitad. Barrió un rincón del cuarto con las manos, quitó lo que pudo de suciedad y se acostó en el piso de madera usando la maleta como almohada. El bebé se movió dentro de ella. Patadas firmes que eran al mismo tiempo consuelo y desesperación. Al menos no estaba completamente sola. Tenía esa vida dentro de ella, esa criatura inocente que no tenía la culpa de nada y que la necesitaba entera y fuerte. El primer día amaneció gris. María despertó con el cuerpo adolorido, la espalda trabada de haber dormido en el suelo duro, el frío en los huesos. Salió de la casa y miró a su alrededor con la luz del día. El rancho era aún más desolador de lo que había parecido la víspera. Además de la casa, había un pequeño jacal derrumbándose, restos de una cerca que ya no cercaba nada, y un pozo cubierto por tablas podridas. María se acercó al pozo con cuidado, quitó las tablas, miró hacia adentro. Había agua allá abajo, oscura pero presente. Bajó la cubeta vieja que estaba al lado, sacó agua, la olió. No olía mal, bebió un sorbo con cautela. Estaba helada y sabía a tierra, pero era agua. Pasó el día tratando de hacer ese lugar mínimamente habitable. Limpió el fogón como pudo, juntó leña seca que encontró esparcida, logró encender fuego después de muchos intentos. Barrió el cuarto, limpió la cama de madera, improvisó un colchón usando su poca ropa de la maleta. Sacó agua del pozo varias veces, cada viaje siendo un sacrificio, porque la panza pesaba, la espalda dolía y el agotamiento era constante. Al final del día, la casa seguía siendo miserable, pero al menos tenía fuego, tenía agua y tenía un rincón donde podía acostarse sin sentir que se iba a quebrar. El segundo día fue peor. La comida que había traído se acabó. María exploró los alrededores buscando cualquier cosa comestible.
Encontró algunas frutas silvestres que no conocía y tuvo miedo de comer. Halló unas plantas de yuca amarga creciendo salvajes, pero no tenía cómo prepararlas sin los utensilios correctos. El hambre comenzó a apretar de verdad, esa hambre que duele en el estómago y deja la cabeza mareada. El bebé se movía menos, como si también sintiera la escasez. María intentó pescar en un arroyo que corría cerca de ahí, usando un hilo que tenía en la maleta y un gancho improvisado. No consiguió nada. Por la noche, acostada en la cama dura, María pensó que tal vez iba a morir ahí. Ella y el bebé, solos, olvidados, como si nunca hubieran existido. Pensó en rezar, pero las palabras no venían. Dios parecía tan distante como cualquier ayuda humana. Entonces pensó en la criatura que iba a nacer en menos de 2 meses y algo dentro de ella se negó a rendirse. Ese bebé merecía una oportunidad de vivir, merecía respirar, merecía ser más que una víctima de los errores y crueldades de los adultos. Y si María era lo único entre esa criatura y la muerte, entonces iba a luchar hasta el último aliento. Al tercer día, María despertó decidida. Logró hacer fuego, hirvió agua del pozo, masticó unas raíces que había encontrado y que eran amargas, pero llenaban un poco el estómago vacío. Estaba débil, pero todavía estaba de pie. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un caballo acercándose. El corazón se le disparó. Sería Rodrigo que volvía. ¿Sería alguien del pueblo que venía a terminar lo que él empezó? ¿O sería, por algún milagro que no se atrevía a esperar, alguien que podía ayudar? María salió de la casa despacio, la mano protegiendo sus ojos del sol de la mañana que ya estaba fuerte. El sonido de los cascos se hacía más cercano, viniendo por la vereda estrecha que llevaba al rancho. Se quedó parada en el porche, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. No tenía a dónde correr, no tenía cómo esconderse. Estaba ahí, expuesta, vulnerable, embarazada y sola, esperando a ver quién era y qué querían de ella. El jinete apareció entre los árboles. Era un hombre alto, de hombros anchos, montado en un caballo alazán de porte firme. Usaba un sombrero de cuero, una camisa sencilla de trabajo, pantalones de montar cubiertos del polvo del camino. Cuando vio el humo saliendo de la chimenea, disminuyó el paso. Cuando vio a María en el porche, se detuvo por completo. Se quedaron ahí mirándose por un largo momento. 2 extraños en una situación imposible, ninguno de los dos sabiendo exactamente qué decir o hacer. Joaquín había salido temprano para inspeccionar las cercas en la linde norte de su propiedad. Era un trabajo que hacía solo, como hacía todo desde que Elena murió hacía 5 años. Conocía cada palmo de esas tierras, cada árbol, cada piedra, cada arroyo. Sabía que el rancho abandonado quedaba del otro lado de la linde, una propiedad que había pertenecido a algún pariente lejano de algún hacendado, pero que llevaba años vacía. Por eso, cuando vio humo saliendo de la chimenea, su primer pensamiento fue un invasor, tal vez un vagabundo buscando refugio, tal vez un ladrón escondiendo cosas robadas. Pero cuando vio a la mujer en el porche, todo lo que había pensado desapareció. Estaba embarazada, muy embarazada, la panza grande imposible de esconder bajo el vestido sencillo. El rostro estaba demasiado delgado. Los ojos hundidos, con ojeras oscuras, la piel pálida de quien no comía bien. Había suciedad en su ropa, polvo en sus cabellos oscuros, que estaban medio sueltos de la trenza, y había algo en esos ojos que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era desesperación, era miedo, era la expresión de quien ha llegado al límite de todo lo que puede aguantar. Joaquín bajó del caballo despacio, quitándose el sombrero en un gesto de respeto automático. Dio algunos pasos en dirección a ella, deteniéndose a una distancia segura para no asustarla. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Su voz era grave,
pero no amenazante, cuidadosa. María no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo, tratando de evaluar si era amigo o enemigo, si podía confiar o si necesitaba mentir. Joaquín vio la duda y entendió. A esa mujer la habían lastimado, y la habían lastimado recientemente. Le dijo su nombre, le dijo que era el dueño de la hacienda vecina, que había visto el humo y había venido a ver. No le preguntó qué hacía ahí, no le preguntó quién era, no hizo ninguna de las preguntas que normalmente vendrían. Solo repitió, aún más amablemente, si necesitaba algo. Y fue esa amabilidad, después de 3 días de soledad completa, después de meses de crueldad, lo que quebró a María. Las lágrimas vinieron sin aviso, silenciosas pero abundantes, escurriendo por su rostro sucio. No hizo ningún sonido, no sollozó, solo dejó que las lágrimas cayeran mientras su mano apretaba la panza en un gesto protector. Joaquín sintió que algo se movía dentro de él. Reconoció en esa mujer algo que él mismo había sentido cuando Elena murió. Esa sensación de estar completamente perdido, de no saber cómo continuar, de estar solo en un mundo que de repente ya no tenía sentido. Dio unos pasos más, se quedó al pie de la pequeña escalera que llevaba al porche. Le dijo en voz baja que no necesitaba explicar nada ahora, pero que necesitaba comer, necesitaba agua limpia, necesitaba ayuda. Le preguntó si le permitiría ayudarla. María miró a ese hombre, a ese extraño que había aparecido cuando más lo necesitaba, y vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Vio bondad genuina, vio preocupación verdadera, vio a alguien que la miraba y veía a una persona que merecía cuidado, no un problema que necesitaba ser eliminado. Asintió con la cabeza, un movimiento pequeño pero lleno de significado. Era rendición, era aceptación, era el reconocimiento de que ya no podía sola, que necesitaba ayuda, que tenía que confiar en alguien o iba a morir ahí con el bebé dentro de ella. Joaquín amarró el caballo y subió al porche. De cerca vio que la situación era aún peor de lo que había parecido. María estaba al límite del agotamiento físico, el cuerpo temblando ligeramente, la respiración difícil. Le preguntó cuándo había comido por última vez. Ella respondió con voz ronca que había sido ayer por la mañana, unas raíces que había encontrado. Joaquín sintió rabia, no hacia ella, sino hacia quienquiera que hubiera puesto a una mujer embarazada en esa situación. Dijo que iba a buscar comida a su hacienda, que volvería rápido, que ella debía sentarse y descansar. María quiso protestar, decir que no necesitaba caridad, que se las arreglaría sola, pero el cuerpo ya no obedecía al orgullo. Se sentó en una silla rota que había arrastrado al porche días atrás, y dejó que la cabeza le colgara hacia adelante, demasiado cansada para mantener las apariencias. Joaquín montó a caballo y partió a galope, levantando polvo en la vereda. María se quedó ahí esperando, la mitad de ella creyendo que iba a volver, la otra mitad esperando que fuera otra promesa rota, otra decepción en una vida llena de ellas. Pero Joaquín volvió. Menos de 1 hora después, regresó con las alforjas llenas. Trajo pan fresco, queso, frutas, carne seca, un frasco de leche, otro de agua limpia. Trajo también una cobija limpia, porque había visto que ella temblaba de frío, incluso con el sol fuerte. Subió al porche y comenzó a sacar las cosas de las alforjas, poniéndolo todo en la mesita vieja. María miraba esa abundancia con los ojos muy abiertos, como si no creyera que era real, como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Joaquín partió el pan, le puso queso, se lo ofreció. María lo tomó con manos temblorosas y comió despacio, cada mordida costándole un esfuerzo, porque el estómago se le había encogido de tanto tiempo sin comida de verdad, pero era la cosa más deliciosa que había comido en su vida. Joaquín sirvió leche en un vaso de lata que había traído, y ella bebió,
sintiendo el líquido bajar tibio y reconfortante. Poco a poco, el color fue volviendo a su rostro. La respiración se fue haciendo más fácil. El temblor fue disminuyendo. Mientras ella comía, Joaquín entró en la casa y vio la situación completa. Vio la suciedad, el abandono, la pobreza absoluta de ese lugar. Vio el cuarto donde ella había intentado improvisar una cama con su propia ropa. Vio la maleta vieja, que contenía todo lo que poseía en el mundo, y entendió con una claridad dolorosa que alguien había arrojado a esa mujer ahí para que muriera. No había otra explicación. Nadie dejaba a alguien embarazada de 7 meses en un lugar así esperando que sobreviviera. Volvió al porche y se sentó en la otra silla, manteniendo una distancia respetuosa. María había terminado de comer y lo miraba con una mezcla de gratitud y miedo por lo que vendría después. Siempre había un precio por la amabilidad. Siempre había algo que los hombres querían a cambio. Joaquín, viendo la tensión en ella, habló con voz calmada. Dijo que no iba a hacer preguntas, no iba a exigir explicaciones, no iba a juzgar. Dijo que lo que importaba era que ella estaba ahí necesitando ayuda y que él podía ayudarla si ella lo dejaba. María finalmente encontró las palabras. Le preguntó por qué lo haría, por qué ayudaría a una extraña, por qué le importaría. Joaquín se quedó en silencio por un momento, la mirada distante, viendo algo que ella no veía. Entonces dijo que había aprendido de la manera más dolorosa posible que la vida era demasiado corta y demasiado dura como para no ayudar cuando se tenía la oportunidad. Dijo que había perdido a alguien importante hacía 5 años, que desde entonces vivía solo trabajando, existiendo pero no viviendo, hasta quedarse vacío por dentro. Le contó sobre Elena, sobre cómo había sido su esposa, su compañera, su mundo entero. Le contó que habían intentado por años tener hijos, que Elena quería tanto ser madre que le dolía, pero el embarazo nunca llegaba. Le contó que ella era partera, que ayudaba a otras mujeres a tener a sus bebés, que tenía manos hábiles y un corazón enorme. Y le contó que durante una epidemia de fiebre que pasó por la región, Elena había ido a ayudar en el parto de una mujer enferma, en contra de todas sus advertencias, porque no podía dejar a nadie sufrir solo. La mujer sobrevivió, el bebé nació sano, pero Elena se contagió de la fiebre. Duró 3 días, ardiendo en delirio, llamando al hijo que nunca tuvo, sosteniendo su mano y pidiéndole que cuidara las semillas que había plantado en el jardín. Al 3er día, murió. Joaquín la enterró en el pequeño panteón de la hacienda, bajo un árbol que ella amaba, con las semillas que ella le había pedido plantadas sobre la tierra que la cubría. Y desde entonces vivía como un autómata, cumpliendo obligaciones, trabajando hasta caer exhausto, y todo para no sentir el hueco que ella había dejado. María escuchó todo aquello y entendió por qué se había detenido cuando la vio. No era lástima, no era deseo, era reconocimiento. Él veía en ella a alguien que también lo había perdido todo, que también estaba al límite, que también conocía el dolor profundo, y él sabía que Elena, dondequiera que estuviera, nunca le perdonaría si le daba la espalda a una mujer embarazada que necesitaba ayuda. Dijo que ayudar a María era, de cierta forma, honrar la memoria de Elena, hacer lo que ella habría hecho. Los días siguientes fueron de una transformación lenta. Joaquín venía todos los días, siempre por la mañana, siempre trayendo comida, agua y poco a poco materiales para arreglar la casa. Trajo vidrios para las ventanas, tejas para el techo, madera para el piso. Trabajó arreglando la estructura, mientras María, ganando fuerzas con la comida adecuada, limpiaba y organizaba. Hablaban poco, pero había un consuelo en ese silencio compartido, en ese trabajo lado a lado. Eran 2 personas heridas, tratando de construir algo bueno sobre las ruinas. María, poco a poco, fue contando su historia, no todo de una vez,
sino en pedazos pequeños que se iban juntando. Le contó sobre Rodrigo, sobre sus mentiras, sobre cómo había creído que era viudo, sobre la vergüenza cuando descubrió que era casado. Le contó sobre el embarazo, sobre perderlo todo, sobre ser expulsada del pueblo, y le contó con la voz quebrada sobre el día en que él la llevó hasta ahí y la dejó como si fuera basura que se desecha. Joaquín escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, solo asentía, comprendiendo. Después de 2 semanas, la casa era habitable. Tenía ventanas que cerraban, un techo que no goteaba, un piso firme, un fogón que funcionaba. María había ganado peso, su rostro había recuperado el color. Sus ojos ya no tenían esa sombra de desesperación total. El bebé se movía fuerte dentro de ella, recordándole que el tiempo pasaba y el parto se acercaba. Faltaban menos de 6 semanas. Ahora, Joaquín trajo a una partera de un pueblo lejano, doña Aurora, una mujer de 60 años que había traído a cientos de niños al mundo. Examinó a María, dijo que el embarazo iba bien, que el bebé parecía sano, pero que ella necesitaba ganar más peso y fuerza para el parto. Por las noches, cuando Joaquín volvía a su hacienda, María se quedaba pensando en ese hombre que había aparecido como respuesta a una oración que ella ni siquiera había hecho. Pensaba en su bondad, en su paciencia, en la forma en que la trataba, con respeto, incluso conociendo toda su historia. No había juicio en él, solo aceptación. Y por primera vez en meses, María se permitió sentir algo más que desesperación. Sintió gratitud, sintió una esperanza pequeña pero real, sintió que tal vez no estaba completamente sola en el mundo. Joaquín, cabalgando de vuelta a casa bajo el cielo estrellado, también pensaba en cómo ayudarla había despertado algo dentro de él que estaba muerto desde que Elena partió. Sentía que tenía un propósito de nuevo, que despertar por la mañana tenía un significado más allá de solo cumplir con otro día. Sentía que tal vez, solo tal vez, Dios había puesto a María en su camino, no solo para salvarla a ella, sino también para salvarlo a él, porque se estaba ahogando en soledad y amargura y ni siquiera se había dado cuenta hasta que alguien lo necesitó de verdad. Pero había problemas en el horizonte que ninguno de los dos veía aún, porque los secretos no se quedan escondidos para siempre en regiones pequeñas, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Y había personas a las que no les iba a gustar nada saber que Joaquín estaba ayudando a la mujer que Rodrigo había desechado. Había orgullos heridos, reputaciones que proteger y una crueldad humana que no descansaba hasta destruir por completo lo que ya estaba roto. La noticia llegó. Como siempre llegaban las noticias en el campo de aquel México antiguo a través de un arriero que pasó por la hacienda de Joaquín vendiendo herramientas, que venía de un pueblo a 3 días de viaje y que conocía a un primo de Rodrigo. El hombre mencionó de pasada, mientras Joaquín examinaba unos cuchillos, que había oído una historia extraña sobre el capataz de una hacienda grande que se había deshecho de una amante embarazada, dejándola en algún lugar aislado para que muriera. Dijo que la esposa del sujeto lo había exigido, que toda la familia había estado de acuerdo, que era un asunto cerrado y que probablemente la mujer ya no estaba viva. Joaquín sintió que se le helaba la sangre. No preguntó nombres, no demostró un interés exagerado, solo comentó que era triste cómo la gente podía ser tan cruel. Pero cuando el arriero se fue, Joaquín se quedó ahí parado en medio del patio, las manos cerradas en puños, la rabia creciendo dentro de él como el fuego que se alimenta del viento. Así que era eso. A María no solo la habían abandonado por casualidad, la habían desechado a propósito, la habían dejado para que muriera. Y probablemente pensaban que ya estaba muerta. Y si descubrían que estaba viva, que alguien la estaba ayudando, vendrían por ella.
no por amor o arrepentimiento, sino porque un testigo vivo era la prueba de un crimen que preferían olvidado. Joaquín cabalgó hasta el rancho más temprano de lo normal esa tarde. Encontró a María en la cocina, preparando la comida que él le había traído por la mañana, tarareando en voz baja una canción que su madre le cantaba cuando era niña. Ella sonrió cuando lo vio. Esa sonrisa pequeña pero genuina que había comenzado a aparecer en los últimos días, una señal de que la esperanza volvía despacio, de que la vida comenzaba a tener sentido de nuevo. Pero la sonrisa murió cuando vio su expresión. El rostro de Joaquín estaba cerrado, los ojos preocupados, la mandíbula apretada. María conocía esa expresión. Era la expresión de quien trae malas noticias. Joaquín entró, se quitó el sombrero y dijo que necesitaban hablar de algo serio. María se sentó despacio en la silla que él había arreglado semanas atrás, la mano yendo automáticamente a su enorme panza donde el bebé se movía, en una protección instintiva que todas las madres conocen. Esperó, el corazón acelerándose, preparándose para otro golpe que la vida le iba a dar. Él le contó sobre el arriero, sobre la conversación que había escuchado, sobre cómo el nombre de Rodrigo había sido mencionado junto con la historia de una mujer que había desaparecido y que todos daban por muerta. Le contó que se había quedado callado, que no había dado ninguna señal de que sabía algo, pero que ahora entendía la gravedad de la situación. María escuchó aquello y sintió que el miedo volvía con toda su fuerza. Ese miedo que había disminuido en las últimas semanas mientras se sentía segura al lado de Joaquín, pero que nunca había desaparecido por completo, que siempre estaba ahí en el fondo, esperando el momento de regresar. Le preguntó con voz temblorosa si él quería que se fuera, si estaba arrepentido de haberla ayudado, si el peso de protegerla estaba siendo demasiado grande, si se estaba dando cuenta de que se había metido en un problema más grande de lo que imaginaba. Le ofreció irse esa misma noche, desaparecer de nuevo, encontrar otro lugar, no importaba dónde, solo para que él no sufriera las consecuencias por haber sido bueno. Joaquín se arrodilló frente a ella, tomó sus manos entre las suyas, esas manos grandes y callosas por el trabajo, sosteniendo las manos pequeñas y temblorosas de ella. La miró a los ojos con una intensidad que no dejaba lugar a dudas y le dijo que no estaba arrepentido, que haría todo de nuevo sin dudarlo, que ella no se iba a ir a ninguna parte, que él la iba a proteger a ella y al bebé con todo lo que tenía. Dijo que solo necesitaban ser cuidadosos, necesitaban tener un plan, necesitaban pensar en el futuro inmediato y en lo que vendría después. Dijo que mientras nadie supiera que ella estaba ahí, estarían a salvo, pero que necesitaban prepararse para la posibilidad de que alguien lo descubriera. Los días siguientes pasaron con una tensión creciente, flotando sobre todo como una nube de tormenta que se acerca pero aún no llega. María continuaba fortaleciéndose, ganando el peso necesario para el parto que se aproximaba cada vez más. La panza era enorme ahora, tan grande que le costaba levantarse sola, darse la vuelta en la cama, amarrarse sus propios zapatos. El bebé se movía constantemente, patadas fuertes que a veces le quitaban el aliento, recordándole que esa nueva vida estaba ansiosa por nacer, que el tiempo no se detenía, que pronto todo cambiaría de forma irreversible. Doña Aurora seguía viniendo una vez por semana, siempre discreta, siempre trayendo la sabiduría de décadas, ayudando a mujeres a traer niños al mundo. Le enseñaba a María sobre qué esperar en el parto, sobre los dolores que vendrían en oleadas, sobre cómo respirar a través de ellos, sobre cuándo pujar y cuándo solo dejar que el cuerpo hiciera su trabajo. La preparaba mentalmente para la posibilidad de sangrado, de complicaciones, de todo lo que podía salir mal, pero que probablemente no saldría.
Decía que María era fuerte, que el bebé estaba bien posicionado, que todo indicaba un parto normal y seguro. La partera era una mujer de pocas palabras, pero de observación constante. No hacía preguntas innecesarias sobre el pasado, no juzgaba la situación, solo se enfocaba en el presente y en el futuro inmediato. Sus ojos experimentados, que habían visto toda suerte de situaciones humanas a lo largo de décadas, lo veían todo. Veía cómo Joaquín miraba a María cuando creía que nadie lo estaba viendo. Esa mirada que iba más allá de la preocupación por alguien bajo su cuidado. Veía cómo María se relajaba cuando él llegaba, cómo la tensión se iba de sus hombros al oír los cascos del caballo en la vereda, cómo sonreía diferente cuando hablaba con él. Fue doña Aurora quien primero tocó el tema que ambos evitaban cuidadosamente, danzando a su alrededor como si fuera un fuego que quema. Una tarde en que le estaba enseñando a María técnicas de respiración específicas para el momento del parto. Cuando los dolores se volvieran insoportables y necesitara algo en qué concentrarse además del dolor, doña Aurora detuvo lo que estaba haciendo. Miró a María con esa seriedad de quien va a decir una verdad difícil, y le dijo directamente que la muchacha necesitaba pensar en lo que iba a pasar después de que naciera el bebé. Le explicó que un niño necesitaba un nombre legal, protección ante la ley y la sociedad, un lugar reconocido en el mundo. Dijo que una madre soltera con un hijo ilegítimo no tenía una vida fácil en ningún lugar, pero especialmente no en el campo, donde todos se conocían, donde las reputaciones definían los destinos, donde lo que se decía de ti era más importante que quién eras realmente. Dijo que un niño sin un padre reconocido enfrentaba puertas cerradas, oportunidades negadas, juicios crueles, que no tenía culpa ninguna, pero que pagaría por el resto de su vida. María se quedó callada, sus manos dejando de coser el pañal en el que estaba trabajando, sabiendo que todo aquello era una verdad amarga pero innegable. Había visto a otros niños bastardos en el pueblo donde creció. Había visto cómo los trataban diferente, cómo siempre eran los últimos elegidos para todo, cómo cargaban una vergüenza que no era suya, pero que la sociedad ponía sobre sus pequeños hombros. No quería eso para el hijo que estaba por llegar. Quería que tuviera una oportunidad justa, oportunidades abiertas, una vida sin estar siempre pagando por un error que no cometió. Doña Aurora, con esa franqueza de quien ya ha visto todo en la vida y no tiene paciencia para romanticismos que ignoran la realidad práctica, fue aún más directa. Dijo que Joaquín era un hombre bueno, un hombre de palabra, viudo, respetado en la región, a quien nadie se atrevía a criticar. Dijo que a él claramente le importaba María de verdad, que nadie hacía lo que él estaba haciendo por pura caridad cristiana, que había algo más ahí, algo que tal vez ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que era visible para quien tenía ojos entrenados. Dijo que tal vez era hora de pensar en soluciones prácticas, en lugar de quedarse atrapada en idealismos que no ponían comida en la mesa ni un nombre en un acta de nacimiento. Porque un bebé no esperaba romanticismos para nacer. A un bebé no le importaba si sus padres se amaban con la pasión de un cuento de hadas. Un bebé necesitaba un nombre, protección, un padre reconocido que pudiera defenderlo de las crueldades del mundo. Y si Joaquín estaba dispuesto a ofrecer eso, rechazarlo sería un orgullo que perjudicaría a la criatura inocente. María se sonrojó, la sangre subiéndole al rostro. Sacudió la cabeza, diciendo que Joaquín solo estaba ayudando por bondad, por la memoria de su esposa fallecida que era partera, que él todavía amaba a Elena con todo su corazón, que ella no podía ni pensar en algo así. Dijo que sería aprovecharse de su bondad, sería usar su situación desesperada para atar a un hombre que merecía elegir por amor y no por obligación.
Dijo que prefería enfrentar las dificultades sola que construir una vida sobre la culpa de él. Pero las palabras de doña Aurora se quedaron resonando en su cabeza durante los días y noches que siguieron, creciendo en volumen, hasta que era casi imposible pensar en otra cosa. Porque por más que su corazón se resistiera a la idea, su cabeza sabía que tenía sentido práctico. Casarse con Joaquín lo resolvería todo. El bebé nacería con un nombre respetable, con la protección de un padre conocido, con un futuro abierto, en lugar de puertas cerradas. Ella tendría una posición respetable en lugar de ser eternamente la mujer abandonada, la amante desechada, la madre soltera que nadie quería cerca de las familias decentes. Y Joaquín, por su parte, ganaría compañía en una casa que llevaba 5 años vacía, ayuda en la hacienda, que era demasiado grande para un hombre solo, alguien que cuidara la casa, hiciera la comida, trajera vida de vuelta a un lugar que se había convertido en solo una estructura sin alma. Pero sería justo para él. Sería justo atarlo a un matrimonio de conveniencia cuando merecía tener una elección libre. Sería justo para ella misma construir una vida sobre la necesidad en lugar de un sentimiento verdadero. ¿O sería aún peor, más cruel, dejar que el bebé naciera bastardo, sin padre, sin nombre, condenado desde el primer día por un error que no cometió? La decisión sería forzada más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba o estaba preparado. Porque a la mañana siguiente, cuando María estaba en el rancho cosiendo ropita minúscula para el bebé que estaba por nacer, usando la tela suave que Joaquín le había traído, escuchó un sonido distante que hizo que todo su cuerpo se helara. Era el sonido de una carreta acercándose por la vereda. No una carreta ligera de una persona, sino una carreta pesada, tirada por 2 caballos. Alguien venía, y quienquiera que fuese, no era una visita esperada ni bienvenida. María soltó la costura y se levantó con dificultad, una mano apoyando la enorme panza, la otra sosteniéndose de la mesa para mantener el equilibrio. Caminó hasta la ventana y miró por las rendijas de las cortinas que Joaquín había puesto semanas atrás. La carreta se estaba acercando, pesada y lenta, levantando polvo en la vereda. Cuando estuvo más cerca, María pudo ver quiénes eran los ocupantes y sintió que las piernas le flaqueaban. Era Sebastián, el hermano de Rodrigo, un hombre de 40 años con un rostro duro, esculpido por años de crueldad casual. Y a su lado estaba doña Constanza, la esposa legítima de Rodrigo, vestida de un negro severo, como si estuviera de luto por su propia dignidad herida. La carreta se detuvo frente al rancho y los dos bajaron con movimientos lentos y deliberados de quien tiene todo el tiempo del mundo y sabe que tiene el poder sobre la situación. Sebastián amarró los caballos mientras doña Constanza se arreglaba las faldas, los ojos ya fijos en la casa buscando, evaluando. María quiso correr, quiso esconderse, quiso desaparecer, pero no había a dónde ir. Estaba embarazada de 8 meses, enorme y lenta, y de cualquier forma ya habían visto el humo de la chimenea. Ya sabían que alguien estaba ahí. Respiró hondo, puso la mano protectora sobre su panza, donde el bebé pateó como si sintiera el miedo de su madre, y salió al porche. Doña Constanza fue la primera en hablar, la voz fría y cortante como una navaja afilada. Dijo que había oído rumores de que alguien estaba viviendo en el rancho abandonado, que había venido a verificar personalmente, porque la propiedad pertenecía a la familia de su marido, a través de un parentesco lejano. Sus ojos recorrieron a María de arriba a abajo, deteniéndose en la panza prominente, y algo pasó por ese rostro duro. No era lástima, era la satisfacción cruel de ver a una enemiga derrotada y destruida. Dijo que estaba sorprendida de encontrar a María aún viva, que estaba segura de que la naturaleza ya habría resuelto el problema que ella representaba. María se quedó ahí parada.
las uñas clavándose en sus propias palmas, tratando de mantener la dignidad que aún le quedaba. Dijo que estaba viviendo ahí porque no tenía otro lugar, que no le estaba causando problemas a nadie, que pronto nacería el bebé y entonces se iría. Desaparecería de verdad esta vez, se iría a algún lugar donde nadie conociera su nombre ni su historia. Doña Constanza se rió, un sonido sin humor que era más una amenaza que diversión. Dijo que no era tan simple, que María sabía demasiado, que era un testigo vivo de un crimen que podía destruir la reputación de toda la familia. Sebastián, que se había quedado callado hasta entonces, subió al porche con pasos pesados. Era un hombre grande, intimidante, acostumbrado a usar su tamaño y fuerza para conseguir lo que quería. Dijo que habían venido a ofrecer una solución que beneficiaba a todos. Cuando el bebé naciera, María se los entregaría. Doña Constanza, que nunca había podido tener hijos propios, criaría al bebé como si fuera suyo, dándole un nombre respetable y un buen futuro. Y María desaparecería para siempre. Se iría a alguna ciudad grande donde nadie la conociera, con suficiente dinero para empezar una vida completamente nueva. Todos ganaban. El niño tenía una familia y un nombre. Doña Constanza tenía el hijo que siempre quiso. Y María tenía la oportunidad de empezar de nuevo sin el peso del pasado. María sintió que la rabia explotaba dentro de ella con una fuerza que no sabía que tenía. Dijo que nunca, mientras tuviera aliento en el cuerpo, le entregaría a su hijo a esa mujer, a esa familia que había intentado matarla, que la había arrojado a un lugar abandonado para que muriera de hambre. Dijo que prefería morir de verdad, ella y el bebé, juntos, que entregara a su hijo a gente que conocía la crueldad, pero no conocía el amor. Doña Constanza dio un paso al frente, el rostro contorsionado de ira, y levantó la mano como si fuera a golpear a María. Fue entonces cuando oyeron el sonido de cascos acercándose a galope. Joaquín había salido más temprano de la hacienda esa mañana. Algo dentro de él le decía que necesitaba ir a ver a María, que algo no estaba bien. Cuando vio la carreta extraña parada frente al rancho, azuzó al caballo más rápido. Llegó y bajó antes de que el animal se detuviera por completo, sus ojos yendo directamente a María en el porche, viendo a doña Constanza con la mano levantada, viendo a Sebastián bloqueando el camino, entendiéndolo todo al instante. Subió al porche en 2 zancadas, se puso al lado de María en un gesto protector claro y preguntó quiénes eran esas personas y qué querían ahí. Sebastián, evaluando al recién llegado, reconoció a Joaquín por el nombre que era conocido en la región, un hacendado respetado, viudo de una mujer que había sido querida por todos, un hombre con el que nadie se metía porque tenía una reputación sólida. Cambió el tono, se volvió menos amenazante. Intentó explicar que solo estaban resolviendo un asunto de familia, que María era su responsabilidad, que habían venido a buscar lo que era suyo por derecho. Joaquín respondió con voz firme que no vio a ninguna familia tratando de ayudar cuando María se estaba muriendo de hambre en ese lugar. Dijo que quien abandona no tiene ningún derecho a volver exigiendo nada. Doña Constanza, recuperando la compostura, intentó otro enfoque. Dijo que entendía que Joaquín estaba tratando de ayudar, que era un gesto noble, pero que él no entendía la situación completa. Dijo que María se había involucrado con un hombre casado, sabiendo muy bien lo que hacía, que había causado un escándalo y destrucción, que ahora necesitaba pagar las consecuencias. Dijo que estaban ofreciendo una solución generosa, que le darían al niño una vida que María nunca podría darle, que era lo mejor para todos, incluido el bebé. Joaquín miró a esa mujer y vio pura hipocresía. Vio a alguien tratando de justificar la crueldad con palabras bonitas, tratando de hacer parecer que arrancarle un bebé de los brazos a su madre era un acto de bondad.
Dijo que ya había oído suficiente, que María no iba a ninguna parte, que el bebé se quedaría con su madre, que podían irse ahora o él iría al pueblo a buscar al comisario para expulsarlos por invasión de propiedad. Sebastián comenzó a protestar, diciendo que el rancho pertenecía a su familia, pero Joaquín lo interrumpió. Dijo que una propiedad abandonada por años, por la que nadie pagaba impuestos, se convertía en terreno baldío y que él ya había iniciado los trámites para adquirir ese pedazo de tierra legalmente. Era mentira, pero era una mentira convincente, dicha con la autoridad de quien estaba acostumbrado a lidiar con la burocracia de tierras. Sebastián y doña Constanza intercambiaron miradas, dándose cuenta de que habían perdido esa batalla. Doña Constanza, con veneno en la voz, dijo que eso no había terminado, que cuando el niño naciera bastardo y sin nombre, sin futuro, María se arrepentiría de no haber aceptado su generosa oferta. Bajaron del porche, subieron a la carreta y se fueron, levantando un polvo que se pegó en todo, dejando un sabor amargo en el aire. Cuando el sonido de la carreta desapareció por completo, María sintió que las piernas le cedían. Joaquín la sostuvo antes de que cayera, la ayudó a sentarse, se quedó ahí sosteniendo su mano mientras ella temblaba por completo, la adrenalina del enfrentamiento abandonando su cuerpo. Dijo que todo estaba bien ahora, que se habían ido, que no volverían, pero ambos sabían que no era verdad. Doña Constanza tenía razón en una cosa. Cuando el bebé naciera sin el nombre de un padre, la vida sería infinitamente más difícil. Fue María quien lo dijo primero, con voz baja pero firme. Dijo que tal vez doña Aurora tenía razón, que necesitaban pensar con la cabeza y no solo con el corazón. Dijo que no quería atarlo a un matrimonio que él no eligió, pero que tampoco quería que su hijo pagara por el resto de su vida por errores que no cometió. Dijo que si él todavía estaba dispuesto a ayudar, a darle un nombre y protección a la criatura que no era suya, ella aceptaría. No por amor romántico, no por la pasión de un cuento de hadas, sino por necesidad práctica y una gratitud profunda. Joaquín se quedó en silencio por un largo momento, y entonces dijo algo que lo cambió todo. Dijo que cuando Elena murió, una parte de él murió con ella. Dijo que pasó 5 años solo existiendo, trabajando mecánicamente, durmiendo sin soñar, despertando sin motivo. Dijo que cuando encontró a María en ese rancho abandonado, embarazada y sola, algo dentro de él despertó por primera vez desde el entierro. Dijo que en los últimos 2 meses, ayudándola, conversando con ella, viéndola fortalecerse y sonreír de nuevo, él había vuelto a sentir que la vida tenía un propósito. Dijo que no estaba ofreciendo matrimonio por caridad ni por obligación. Lo estaba ofreciendo porque quería, porque le importaba de verdad, que cuando pensaba en el futuro, por primera vez en años, la veía a ella y al bebé formando parte de él. No era lo mismo que había tenido con Elena, no era tratar de reemplazar un amor que fue único y especial a su manera. Era algo nuevo, algo diferente, algo construido sobre el respeto mutuo, sobre cicatrices compartidas, sobre entender lo que era perderlo todo y tener el valor de intentarlo de nuevo. María miró a ese hombre que no solo le había salvado la vida, sino que le había devuelto la dignidad, y sintió que algo se movía dentro de su pecho. No era la pasión avasalladora de los libros que solía leer en sus pocas horas libres. Era algo más profundo, más sólido, más verdadero. Era el tipo de amor que se construye día a día, en gestos pequeños, en presencia constante, en elegir quedarse cuando sería más fácil partir. Dijo que sí, que aceptaba, que quería construir esa nueva vida a su lado. Se casaron 3 días después, en una ceremonia sencilla en la casa del cura del pueblo vecino, lo suficientemente lejos para que nadie de la región de Rodrigo se enterara de inmediato. Doña Aurora sirvió de testigo junto con su esposo.
María usó un vestido sencillo que había cosido ella misma, ajustado para acomodar su enorme panza. Joaquín usó su ropa de domingo, el sombrero en la mano, los ojos serios, pero brillando con algo que parecía esperanza. El cura, un hombre anciano que había visto toda suerte de situaciones humanas, no hizo preguntas, solo celebró la unión y les deseó felicidades a los dos. 2 semanas después, en una noche de luna llena que iluminaba todo como si fuera de día, el trabajo de parto comenzó. María despertó con la primera contracción, ese dolor que comenzaba en la espalda y venía como una ola por todo el cuerpo. Despertó a Joaquín, quien inmediatamente salió a galope a buscar a doña Aurora. La partera llegó tranquila y preparada, con su bolsa de herramientas y el conocimiento de décadas. Mandó a Joaquín a hervir agua, preparar paños limpios, a mantenerse ocupado, porque los hombres ansiosos estorbaban más de lo que ayudaban. El trabajo de parto duró 14 horas, horas de dolor que venía en oleadas cada vez más cercanas, cada vez más intensas. María se aferraba a la mano de doña Aurora, respiraba como le habían enseñado. Pujaba cuando le decían, descansaba en los breves intervalos entre contracciones. Joaquín se quedó fuera del cuarto la mayor parte del tiempo, caminando de un lado a otro, rezando a todos los santos que conocía, recordando a Elena, que había muerto así, y sintiendo un miedo paralizante de que la historia se repitiera. Pero no se repitió. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de rosa y dorado, el llanto fuerte de un bebé llenó la casa. Era un niño, sano y perfecto, con pulmones potentes que anunciaban su llegada al mundo. Doña Aurora limpió a la criatura, la envolvió en un paño suave y la puso en los brazos de María, que lloraba y reía al mismo tiempo. Joaquín entró en el cuarto, vio a la madre y al hijo y sintió que algo explotaba dentro de su pecho. Amor instantáneo, protección feroz, una gratitud profunda por haberle sido permitido ser parte de aquello. Llamaron al niño Gabriel, porque el nombre significaba mensajero de Dios, y sentían que él era un mensaje de esperanza después de tanto sufrimiento. Gabriel creció fuerte y sano, comiendo bien, durmiendo en los brazos de su madre, siendo protegido por el padre que eligió amarlo como si fuera sangre de su sangre. La casa que había estado vacía por 5 años volvió a tener vida, a tener risas, a tener futuro. Los años pasaron, trayendo cambios y crecimiento. Gabriel era un niño curioso y alegre, corriendo por el patio, ayudando a su padre con los trabajos pequeños de la hacienda, aprendiendo a coser con su madre. 2 años después de su nacimiento, María quedó embarazada de nuevo, esta vez de Joaquín. Nació una niña, a la que llamaron Elena, en honor a la primera esposa que Joaquín nunca olvidó, pero que había aprendido a recordar con amor en lugar de con un dolor paralizante. Y Gabriel amó a su hermana desde el primer momento, protector y cariñoso. El pueblo eventualmente se enteró de la historia, porque los secretos no se quedan escondidos para siempre. Hubo habladurías, hubo juicios, hubo quienes les dieron la espalda, pero también hubo quienes vieron la verdad. Vieron una familia construida sobre principios verdaderos, sobre una compasión que venció al juicio, sobre un amor que creció donde solo debería haber habido supervivencia. Y poco a poco, muy despacio, María fue ganándose el respeto, no a pesar de su historia, sino por ella. Por haber sobrevivido, por haberse negado a rendirse, por haber creado una vida hermosa sobre los cimientos del dolor. Doña Constanza intentó algunas veces esparcir su veneno, inventar historias peores que la verdad, destruir la reputación que María estaba construyendo punto por punto. Pero descubrió que el veneno no funciona cuando la vida de la persona contradice las mentiras. Cuando la gente veía a María en misa todos los domingos con sus hijos bien cuidados, cuando veían a Joaquín tratándola con un respeto público y obvio,
Cuando veían a la familia prosperar en lugar de desmoronarse, los chismes perdían su poder. 15 años después de aquella mañana en que Rodrigo había abandonado a María embarazada en un rancho para que muriera, ella estaba sentada en el porche de la hacienda de Joaquín, observando el atardecer. La casa había sido ampliada, tenía más cuartos, tenía un jardín que ella misma cuidaba. Gabriel era un muchacho de 15 años, alto y fuerte, ayudando a su padre con el ganado. Elena era una niña de 13, lista y bondadosa, aprendiendo a coser con su madre. Había aún otros 2 hijos, Juan de 9 y Ana de 6, llenando la casa de ruido y vida. Joaquín se sentó a su lado, tomó su mano como hacía todos los días, y se quedaron ahí, en el silencio cómodo de quienes no necesitan llenar cada momento con palabras. María miró a ese hombre que había elegido salvarla cuando sería más fácil dar la espalda, que la había defendido cuando todos la atacaban, que le había dado un nombre y protección a un hijo que no era suyo como si lo fuera. Le dijo en voz baja que estaba agradecida, que todos los días agradecía que él hubiera escuchado ese llanto viniendo del rancho abandonado, por no haberlo ignorado, por haber elegido hacer lo correcto cuando costaba tan caro. Joaquín le apretó la mano y dijo que era él quien debía estar agradecido. Dijo que ella no solo se había salvado a sí misma, sino que lo había salvado a él también. Lo había sacado de esa existencia vacía, le había mostrado que era posible empezar de nuevo después de perderlo todo. Había llenado su casa de amor y propósito de nuevo. Dijo que a veces Dios pone en el camino de uno exactamente a quien necesita ser encontrado en el momento exacto en que debe suceder, y que él pasaría el resto de su vida agradecido por haberla encontrado a ella. María recostó la cabeza en su hombro y sonrió. No era la sonrisa amarga de quien ha sobrevivido. No era la sonrisa resignada de quien se ha conformado. Era la sonrisa plena de quien vive de verdad, de quien ha encontrado la alegría después de haber conocido la desesperación profunda. Miró a sus hijos jugando en el patio, a la casa que era un verdadero hogar, a la vida que había construido sobre las ruinas de lo que pudo haber sido una tragedia completa, y entendió que todos los dolores, todas las lágrimas, todos los momentos en que creyó que no sobreviviría, habían valido la pena para llegar a ese momento de paz completa. María y Joaquín demostraron que el amor verdadero no nace de la perfección, sino de la elección de quedarse cuando sería más fácil partir. Es elegir la compasión sobre el juicio, la vida sobre el abandono, lo correcto sobre lo conveniente. Joaquín pudo haberle dado la espalda a esa mujer embarazada y sola en un rancho abandonado. Habría sido más fácil, más seguro, no le habría traído problemas ni habladurías, pero eligió hacer lo correcto, eligió ver la dignidad donde otros solo veían vergüenza, y esa elección cambió 2 vidas para siempre. Creó una familia donde solo debería haber habido soledad. Plantó amor donde habían intentado plantar muerte. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí en Relatos del Campo contamos historias que nacen del corazón del México profundo. Historias de lucha, redención y amor que transforma vidas. Y siempre hay otra historia esperándote, porque todo el mundo merece ser visto más allá de los juicios, y todo el mundo merece una oportunidad de encontrar a quien se va a quedar.